Bueno, buenas noches a todos. Esta es la clase 10, sí, el primer encuentro de la clase 10 de probabilidad y estadística para las comisiones C y D. Si bien es una clase de repaso, vamos a retomar lo que nos había quedado pendiente en la clase anterior, sí, que estábamos haciendo conformación de intervalos para la media, sí, de acuerdo al caso que teníamos. Y habíamos quedado en una serie de actividades, nos faltaban las 5, me parece, del apunte que les había dejado en el Drive. Sí, recuerden que nosotros teníamos que identificar qué teníamos que usar acá, ¿no? Sí, fíjense que ahí vamos a retomar por ahí la presentación de la clase anterior. Sí, tenemos que estimar la media, ¿sí? El parámetro poblacional, de acuerdo a, por ejemplo, teníamos estos casos. Caso 1, la media conocida y varianza conocida. Esto, la fórmula acá, chicos, en el apunte también está mal. No es varianza acá. El cuadrado ese está mal, ¿sí? Eso yo les había tachado la clase pasada para que ustedes se den cuenta que en el apunte también está mal ahí. Bien, teníamos que usar esta fórmula, ¿sí? Donde Z es una variable estandarizada, es una distribución normal, ¿sí? Por ende, tenemos que buscar el valor de Z en la tabla normal y yo les había puesto igual de acuerdo al nivel de confianza que nos daba el ejercicio. Les había puesto esta tablita que resumía por ahí esos valores de confianza que se utilizan en la fórmula. Bueno, teníamos esos casos, el primero, donde la media es conocida y la varianza conocida. Y realmente usamos el desvío típico sacando el valor de la varianza que nos da. El valor de la también nos da, a lo sumo tenemos que calcularlo, el valor de n también nos tiene que dar el ejercicio. ¿Sí? ¿Recuerdan todos los que habíamos dado en la clase anterior? Nos daban esos datos. Por ahí, si no nos daba alguno que otro dato, nos daban los datos para calcular, si una muestra para poder hacer esos cálculos que faltaban. El caso 2, la varianza desconocida y muestras mayores o iguales que 30. La varianza nos va a dar el desvío típico estándar, entonces usamos, fíjense que es la misma fórmula, nada más que acá, por ahí el otro tenía sigma, el parámetro poblacional, Profe, pero se tildó era la lo mismo. imagen, se quedó en el caso 1. Ah, Sí, bien, ahí voy a cambiar lo voy a conectar con el celular porque internet anda mal. Ahí ya conecto. Esperen un segundo. Bien, ahí me dicen si se ve el caso 2. Sí, Bueno, fíjense varianza. que en el caso 2, ¿ahí bien? No, que sí se ve. Ah, bien. El caso 2, si no nos dan la varianza, que es un parámetro poblacional, igual nos van a dar los datos para calcular el desvío típico a nivel muestral, que también lo podemos usar para estimar la media poblacional. O sea que esos datos siempre están y termina siendo aproximadamente la misma fórmula que en el caso anterior. Y después teníamos muestras pequeñas, ¿sí? Cuando no conozco la varianza, pero también me van a dar para calcular el desvío típico o estándar. En este caso no podemos utilizar la distribución de probabilidad normal, por lo que debemos utilizar la distribución t-student y su fórmula es. Si esto es para muestras pequeñas, ¿sí? Menores a 30. La otra es para mayores o iguales que 30.
Entonces vemos que estos casos terminan unificándose el caso 1 y 2, ¿sí? Porque de alguna manera el caso 1 y 2 voy a usar en la mayoría, ¿sí? Nos había quedado pendiente uno de la clase pasada, el 5 me parece, del apunte que yo les había puesto en el Drive, que era esta actividad. Sí, la otra ya la hicimos. Y todas las demás actividades las hicimos. Bueno, vamos a esa actividad. La voy a copiar porque la otra no sé dónde quedó. Bueno, fíjense, siguiendo como estábamos practicando la clase pasada, hay que hacer este. ¿Cuál es la temperatura corporal normal para personas sanas? Una muestra aleatoria de 130 temperaturas corporales en personas sanas proporcionadas por Allen Schossmarker. Esta igual es sacada de un libro de bioestadística. No, me parece que esta saqué del libro que también les cargué. Sí, esta es la que saqué de ese mismo libro. Tiene las referencias. Dio 98,25 grados. Esto obviamente que es la Universidad de Florida, me parece el libro. En Norteamérica se usan los grados Fahrenheit, no los grados Celsius, por eso es esta diferencia de grados, ¿no? Y la desviación estándar de 0,73 grados. De un intervalo de confianza del 99% para el promedio de temperatura corporal de personas sanas. El intervalo de confianza obtenido en el inciso A contiene el valor 98,6 grados, que es el promedio aceptado de temperatura citado por médicos y otros. ¿Qué puede usted concluir? Bueno, fíjense que tienen que armar un intervalo de confianza con todos estos datos. Entonces, recordando que la fórmula siempre tiene el desvío típico, ya sea muestral o poblacional. La diferencia es que en el caso 1 me dan la varianza poblacional, se conoce, y me dan todos los otros datos, o sea, me dan explícitamente sigma al cuadrado. Pero si no, fíjense que acá, aparte de que el valor de la muestra es grande, es mayor o igual que 30, que ya sería el caso 2, ¿sí? Me dan las desviaciones estándar. Esa es como la manera de distinguir el caso 1 y 2, o sea que son unificados. Siempre me van a pedir lo mismo, me van a dar o la varianza o el desvío típico. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces, en este caso, vamos a usar la fórmula que tenemos acá en el caso 2. Caso 2 acá. Tiene este. Que no difiere mucho del otro, así que. Bien, vamos a sacar los datos entonces. Ahora yo les traje igual un ejemplo como para ver el caso 1, pero no hay mucho problema igual porque siempre es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que también ustedes con el Infostat pueden calcular el Z, el valor de Z, ¿sí? La variable estandarizada que nos piden. Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos en la fórmula. ¿Qué nos da, por ejemplo, el problema? ¿Qué datos nos da? N. N 130. Fíjense que acá no hay mucho problema, es reemplazar lo que nos da. Sí, por ahí un poquito más tenemos que trabajar para sacar el Z sub alfa sobre 2, pero optan por dos maneras, o sea, miran la tabla que ya les había dado, ¿sí? Con todos los valores, o bien pueden usar Infostat. Entonces, tenemos N. ¿Qué más tenemos? Tenemos la media.
Bien, la media, y que ustedes la ponían con la 98,25. rayada. ¿Cuánto es? 98,25. 98,25 y esto es grado Fahrenheit, no es Celsius. Y el desvío Bien. estándar. Y el desvío estándar. ¿Es cuánto? 0, 0,73. bien. Y nos falta z sub alfa sobre 2. Que recuerden que lo que nos está dando acá el nivel de confianza es ¿cuánto? El 99%, ¿no? Bien, es del 99%, o sea, 0,99. Si yo quiero calcular eso con el Infostat, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hago? 1 menos 0,99, ¿que da cuánto? 0,01. 0,01. Y a eso lo teníamos que dividir por Por 2. 2. Intervalos. ¿Cuánto me da ahí? 0,005. Y a este valor es al que yo lo tenía que poner en el Infostat, ¿sí? Esa es una manera. Si vamos a ver acá, vamos a estadística, probabilidades y cuantiles. Media 0, varianza 1, lo mismo porque ya estandarizamos la variable ahí. Si está estandarizada, usamos la tabla normal en realidad. No tenemos que cambiar nada acá. Si no, íbamos a la tabla que nos dio, ¿no? Buscamos Sí, el si no, 99%. es como ustedes quieran. 0, y la otra que teníamos que tener en cuenta también. ¿Dónde teníamos que poner este dato en realidad? ¿Se acuerdan que dependía de la distribución? Porque acuérdense, tenemos que acordarnos si queremos sacar con el Infostat la tabla normalizada o estandarizada, nos arroja el valor de la izquierda de ese valor, ¿sí? Entonces acá tenemos que poner los menores iguales. Y este es el valor que estamos buscando. Si lo redondeamos es 2,58. No importa si nos da negativo, porque acuérdense que la curva es simétrica y está dividido en 2. Entonces el valor de z buscado es 2,58 redondeado eso, ¿sí? Si redondeamos bien el número, ¿sí? Entonces, ese z sub alfa sobre 2 es igual a 2,58. ¿Por qué le pongo redondeado así? Porque es como que trunco el valor acá, por ejemplo, y ese 8 se suma un 1 al 5 y ese 5 suma un 1 al 7, ¿sí? Como teniendo en cuenta varias cifras después de la coma. Y acá, si ustedes ven acá, si nos fijamos, es más fácil con la tablita que yo les había dado, con esta, El mismo valor. porque acá dice cuál es el nivel de confianza del 99%. Entonces ya me voy directamente a la tabla y me voy al 99%, ¿sí? Y la tabla que me arroja para el 99, 2,58, ¿ven? Ustedes eligen ahí. Es más fácil con esta. Pero por ahí hay que aprender porque si me dan acá un porcentaje que no está en esta, ¿qué hago ahí? ¿Sí? Igual sé cómo buscar. Entonces, este es el valor. Una vez que tenemos todos los valores, que este por ahí es el que más nos cuesta sacar, ¿sí? Depende, pues si lo sacamos de la tabla no cuesta tanto. Reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Y acuérdense que lo que hacíamos estimando era ¿qué? A través de valores muestrales estimábamos un conjunto de valores, por eso es un intervalo, de los valores que a través de ese estudio de una muestra puede tener, en qué valor puede llegar a tomar a nivel poblacional.
analizando todos los valores. Entonces, con un cierto nivel de confianza, teniendo en cuenta obviamente una distribución normal. Vamos a reemplazar acá. Nos queda 98,25. Ahí. Menos, acuérdense, el límite inferior es restando, el superior es sumando, menos la variable z sub alfa sobre 2, 2,58. Por S, que nos dio el problema también, sobre la raíz cuadrada de n. Y lo mismo en el otro extremo, nada más que sumando. Así que vayan calculando a ver cuánto les da. ¿La media entre qué valores está? La estimación de la media o el parámetro poblacional. La media, ¿entre qué valores y qué valores les quedó? ¿Cuánto les dio el límite inferior? Acuérdense que ustedes también podían resolver el segundo término, así le sumaban y le restaban ese valor al 98,25, por ejemplo. Sí, porque les queda el mismo valor. ¿Cuánto les da este término? El 98,08. Sí. ¿Redondeado? 085, sí. Si ponen todo, les da 98,09, o a mí no me da eso. Sí, Ustedes- 085 me dio. 0,08. Está bien. ¿Y este otro extremo? 98,42. Sí. Bien. O sea, que ¿cuál es la temperatura corporal normal de una persona, de las personas sanas? Entre 98,08 y 98,42 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, la respuesta es del inciso A. Después nos pregunta si siempre el intervalo obtenido acá contiene el valor 98,6, dice, que es el promedio aceptado de temperatura citado por médicos y otros. Ahí tendremos que cambiar Z, ¿no? Claro, ahí tendríamos que cambiar Z. ¿Por qué? Porque ese valor no está contenido ahí. Pero fíjense que es con el 99% en realidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acá por ahí es más biológico esto, ¿no? Pero ¿Está muy acotado? Sí, sí está muy cerquita. acotado. ¿Por qué? Porque se tomó, no sabemos de qué, o sea, la muestra, de dónde viene, ¿no? 130 temperaturas corporales en personas sanas proporcionadas por
proporcionadas por este centro médico, digamos. Sí, eso depende de la fuente. Por ahí este ejercicio, sí, igual a mí lo que me interesa es la conformación de intervalo, pues esta, por ejemplo, es para ciencia de la salud del libro. Sí, por ahí esta parte tiene más sustento biológico. Sí. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan armar el intervalo. Sí. Otra que saqué de un libro de biología también es. De ciencia de la salud es el otro. Este otro que les puse acá era por el caso 1, que en realidad el caso 1 y el caso 2 son como similares igual, ¿sí? Siempre se aplica lo mismo. Fíjense este otro ejercicio. ¿Cuál es la diferencia con el caso 2? Fíjense. Hallemos un intervalo de confianza del 95% de mu, ¿sí? Que es de la media poblacional, número medio de microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico de aire, sobre la base de la muestra aleatoria de tamaño 5, dada en el ejemplo, bueno, de dicho ejemplo se sabe que una estimación puntual de la media igual a 61. Supónganse que por experiencias anteriores se sabe que X número de microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico de aire está normalmente distribuida con varianza y acá nos da el valor de la varianza, igual a 9. Queremos extender la estimación puntual a un intervalo de números reales, de tal forma que podamos tener una confianza del 95% de que el intervalo obtenido contenga el verdadero valor de mu. Acá la única diferencia es que nos da el valor explícito de sigma al cuadrado, o sea que cuando nosotros vayamos a la fórmula, ¿qué vamos a tener que hacer con esto? Sacar la raíz cuadrada. Sí, sacar la raíz cuadrada y fíjense que acá, por eso les decía, sí, ahora le voy a avisar a los otros profes también que está mal está mal la fórmula acá, ¿sí? Porque el libro que ustedes busquen, la bibliografía sí les pone media conocida, varianza conocida, Claro. pero acá se les escapó el cuadrado, sería, ¿sí? Es sigma solo acá. Y lo mismo tienen que reemplazar nada más. Así que bueno, me dicen ahí cuánto les da. Por ahí el valor de la variable estandarizada que nos pide de z sub alfa sobre 2 también la tenemos, del 95% la tenemos acá. 1,96 sería. ¿Hasta acá me siguen? Esto no tiene mucha dificultad igual. Es reemplazar, sí, ver los valores, el valor de z o de t, ¿sí? Y también depende mucho del ejemplo o de los ejemplos que tenga la bibliografía, porque por ejemplo acá nosotros podríamos decir que como es un tamaño de la muestra pequeño, también podríamos utilizar t-student, ¿sí? Pero acá nos dio explícitamente el valor de sigma cuadrado, ¿sí? Así que depende eso. Por ahí la palabra normalmente nos da como para que usemos la otra fórmula. Igual fíjense que en su apunte, si bien está mal la fórmula, ¿no le vieron raro ahí que a la hora de resolver le sacó la raíz cuadrada o le dio el valor de sigma en realidad y reemplazó ahí? Es porque la fórmula está mal en el apunte. Sí. Yo igual le subí ahí un libro, me parece que esa
Sí tiene las fórmulas también. Bueno, y todo lo mismo sumando este lado. Este sí lo saqué de estadística para biología y ciencia de salud. Profe, o sea que en este caso, el hecho que nos diga el valor del desvío o la varianza, nos vuelve, a pesar de que son cinco muestras, Sí, nos es vuelca más a... por la notación de sigma cuadrado. Sí, igual ustedes por ahí tienen en el apunte así, para que apliquen este es como que le da este valor explícito así. Sí, me parece que así tienen el ejercicio. Y la otra que aclara que es normalmente, es como que depende del libro. Este está como... Por ahí sí vamos a usar más la normal nosotros, que es la T. Sí, Está bien, pero si no fuera porque nos explicita la varianza, estaríamos tentados a usar la T de el Stewart. otro. Sí, Ok, el hecho que nos diga cuál es la varianza nos permite explícito. estimarlo a través de la normal. Sí, fíjense que también depende de la bibliografía, porque la clase pasada nosotros habíamos dado T-Student y optaron por la T-Student. ¿Sí? Acá, por ejemplo. A ver, no me acuerdo cuál era la... ¿Se acuerdan que había uno que decía normalmente distribuido y aplicamos T? Sí. Acá, La boca del cañón, pero eran 8 muestras y no sabíamos nada sobre la varianza. claro. Bueno, esa es la diferencia por ahí que hay que ver, que la varianza no se conoce ahí, entonces ahí sí es T, como que usa el valor muestral. Y a ver acá la otra. Fíjense acá. Fíjense que acá nos da como el valor poblacional de sigma, como en el ejemplo ahora. Acá nos da por ahí la varianza y la tenemos que calcular el desvío típico, nos van a dar los datos sueltos, pero sabemos que no se conoce la varianza, la podemos calcular y las muestras son mayores o iguales que 30. Y acá fíjense que la varianza tampoco nos da, esa es la diferencia. Tenemos que calcular el desvío típico o estándar, nos va a dar todo para que calculemos esto, ¿sí? Y la otra característica es que es chica la muestra, ¿sí? Entonces por ahí si nos da explícito y se conoce la varianza, es el caso 1 sería. Esa es como la única diferencia. ¿Cuánto les dio? Acá lo mismo, pero sumando, todo lo mismo.
La TED Student sí tienen que aprender por ahí a buscar en el Infostat, que es más fácil, porque ahí sí no tengo una tablita servida. Capaz que sí, si la busco. ¿Cuánto les quedó ahí? A izquierda puede ser 58, 58-37. Sí. 58, ¿cuánto? 37. Sí, bien. ¿Y la otra? 63-63. Sí, sí, me dio igual. Entonces acá fíjense que dice, queremos extender la estimación puntual a un intervalo de números reales, dice. O sea que con un 95% de confianza podemos decir que el número medio de microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico de aire va entre 58,37 a 63,63. Sí, eso depende del ejercicio igual. Bien, ¿pudieron ver el apunte de la última clase? Está cortito igual. Yo igual el viernes les voy a traer como un parcialito, ¿sí? Yo lo que quiero retomar ahora, ¿sí? Es de la segunda mitad de las clases, es la clase de probabilidad, de cuantificar el azar, porque mirando la última clase, a nosotros nos faltó dar probabilidad condicional, ¿sí? Que no está explícitamente en el apunte, pero a la hora de repasar, eso nos piden. Igual es fácil, no se preocupen que es reemplazo nada más. Fórmula y reemplazo. A ver acá. Bueno, ¿qué se acuerdan de la clase? Bueno, esto es distribución de probabilidad. No está en su apunte probabilidad condicional, pero me dio miedito porque está en el repaso, sí. Y nosotros esos ejercicios no dimos. Sí, acuérdense que para probabilidad, sí, para calcular alguna probabilidad, nosotros tenemos que cuantificar variables, aunque sean del tipo cualitativa. ¿Qué teorías había qué teorías trabajamos en esa clase de cuantificar el azar? Esa es la de binomial. No. ¿Se acuerdan que No me teníamos acuerdo. teoría frecuencial, la teoría clásica de probabilidad, la que me permitía calcular probabilidades nomás? Ahí yo les voy a abrir la presentación igual. Vamos a nuestro Drive porque ahí está más completo nuestro. Clase 5, acá está. Bueno, fíjense que en esa clase habíamos dado que es un experimento determinista y aleatorio. Acuérdense que los experimentos determinísticos, ¿qué era? ¿Qué pasaba? Hay uno que podemos saber la respuesta, el resultado que nos va a dar el evento o el experimento, y el otro no. Por ejemplo, teníamos ejemplo ahí, si mezclo dos colores, el amarillo y el azul, ¿es un experimento determinístico o aleatorio?
Determinístico. Ahí está, ¿no? Claro, porque sé qué color me va a dar. Y aleatorio, si tiro un dado, por ejemplo, ahí Claro. estaríamos Ujú. aleatorio. No sé qué me va a dar. No sabemos. Espacio muestral, acuérdense que son todos los casos posibles, los resultados posibles de un experimento. Si tiramos un dado, los resultados posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de un evento específico, por ejemplo, que al tirar un dado salga un número par, ¿qué podemos hacer uso? ¿De qué teoría de probabilidad? La más común que nos sirve para todo, ¿cómo se llama? La teoría ¿cómo? Clásica. Clásica. Entonces vemos cuántos valores pares tiene el dado, ¿sí? Y ponemos los casos favorables en el numerador y los dividimos por los casos, los resultados posibles de ese experimento. Así que son los 6. Y tenemos la teoría de probabilidad que habíamos visto, las teorías de probabilidad, la clásica, la frecuencial y la axiomática. ¿Sí? Dentro de la teoría clásica tenemos para calcular cualquier probabilidad, ¿sí? Con esa fórmula que habíamos nombrado. La teoría frecuencial hace referencia a que cuanto más es la aparición de un experimento, el resultado de un experimento en un grupo, ¿sí? El resultado tiende a ser a lo que más se repite en el grupo y daba como una referencia a que eso pasa en las tablas de frecuencia para la frecuencia relativa. Porque obviamente en una muestra, si tenemos un valor que es el que aparece más veces, o sea, tiene mayor frecuencia, esa probabilidad es la que está más presente o es un número más grande, digamos, ¿sí? Tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. La teoría axiomática tenía una serie de axiomas que toda probabilidad debía cumplir, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de un evento A es siempre no negativo. Acuérdense que la probabilidad siempre va de 0 a 1. La probabilidad del espacio muestral de todos los casos posibles es 1. El axioma 3, si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de estos eventos es igual a la suma de probabilidades de cada uno de ellos. También teníamos la probabilidad del producto, si nosotros habíamos visto algunos ejercicios cuando los eventos eran independientes, pero no vimos ninguno de cuando eran condicionales. Entonces, como lo vi que lo pusieron, dije, por las dudas, vamos a ver. No es nada difícil, igual es una fórmula nomás. Sí, fíjense, acá tengo un ejercicio de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad condicional? Si en la práctica se presenta con frecuencia el caso de conocer alguna información sobre el resultado de un experimento, lo cual modifica la probabilidad de los sucesos del mismo en cierta forma. El objeto de introducir el concepto de probabilidad condicionada es precisamente el de estudiar cómo quedan modificadas por una cierta información. Las probabilidades iniciales de los sucesos, definición la probabilidad condicional de que ocurra A, dado que haya ocurrido B, lo que se denota probabilidad de A barra B es, en el numerador va la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que lo está condicionando al otro. El que está condicionando a un evento se lo pone segundo. Y siempre obviamente que hay una notación de que la probabilidad del denominador no sea 0. Si esto es como la propiedad de los números. ¿Sí? Y de la probabilidad condicionada por un suceso, acá lo único que hizo es, por ejemplo, despejar la probabilidad de la intersección. Este lo pasó multiplicando acá. ¿Sí? Se cumple que la probabilidad de B por la probabilidad de B siendo que A es igual a la probabilidad de A. Bueno, esto es una propiedad. A esta expresión se la conoce como regla de la multiplicación. O sea que lo que vamos a usar es esto solamente. ¿Sí? Fíjense acá. El taller de bombas de subsuelo de la Superintendencia del Río de la Gerencia, Magdalena Medio de Ecopetrol Sociedad Anónima, desea optimizar y programar el mantenimiento y reparación de las bombas utilizadas para el levantamiento artificial por bombeo mecánico del petróleo que se produce en los campos que administra y opera. Allí se realiza el mantenimiento y la reparación de dos tipos de bomba de subsuelo, THC y RHAC.
algunas de las cuales han sido acondicionadas con cámaras laterales para el venteo de gas. La siguiente tabla resume la proporción de ellas que tienen o no el sistema de venteo de acuerdo a su tipo. De total de bombas de los campos de la Superintendencia del Río, la probabilidad de que una bomba tenga cámara lateral de venteo es 0,006 y la probabilidad de que sea del tipo THC y que tenga cámara lateral de venteo de gas es 0,003. Acá lo único que está haciendo es explicarle cómo funciona el cuadro. Pero esto ya lo vimos en otros ejemplos para calcular, por ejemplo, probabilidad clásica. Si yo quiero la intersección, por ejemplo, de que sean del tipo RHC y con cámara lateral de venteo de gas, voy a la intersección de la fila y la columna. Sí, eso no hay problema. O por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo THC y sin cámara lateral de venteo de gas? ¿Cuánto es? Mirando el cuadro, ¿no? $0,017, ¿no? Bien, sí, eso solamente lo que está ahí abajo es para explicarle cómo funciona el cuadro. Dice, dado que una bomba seleccionada al azar sea del tipo THC, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cámara lateral de venteo de gas? Eso nos pregunta. Entonces, primero, acuérdense que siempre cuando calculamos probabilidades tenemos que definir qué es A y qué es B. Por ejemplo, ¿vamos a definir A o vamos a poner contexto mejor? ¿Qué podemos poner por A? Cualquiera. Igual ahí está definido, me parece ya. Probabilidad de A. Bomba que tenga cámara lateral de venteo es de 0,0. Entonces acá vamos a poner bombas con cámara lateral de venteo de gas. Porque acá nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cámara lateral de venteo? Sí. Siendo que es del tipo THC, dice acá. Así que nosotros podemos definir esas dos cosas que tenemos ahí. Y B podemos poner que nos dice bombas del tipo THC. Bien. Entonces, ¿qué me está condicionando ahí? ¿Qué tengo que calcular? ¿Probabilidad de quién? Probabilidad de A dado B en este caso. De Bien. A dividido B. AB. Porque dice, fíjense, dice, acá que pongo, tipo THC. Bien, la que me está condicionando, fíjense, es que sea de este tipo, porque me dice después, ¿cuál es la probabilidad que tenga cámara lateral de venteo? Pero siendo que tengo que tener en cuenta que sea de este tipo. Entonces, acá se pone, segundo, ¿sí? La que me está condicionando esa probabilidad. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar. Tengo que poner la probabilidad de la intersección de ambos, de A intersección B, o sea, la probabilidad de que sea una bomba con cámara lateral de venteo de gas y sea de este tipo, esa intersección, sobre, fíjense que la fórmula me dice la probabilidad del que está condicionando, ¿sí? Ese evento que sería el segundo, acá va segundo en la anotación en realidad. Entonces, ¿qué me quedaría mirando el cuadro? ¿Qué va ahí? ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Que tenga, por ejemplo, 0,03. bien, 0,003.
sobre 0,020. Bien ahí. Y eso es todo. Ahí les traje más ejercicio de esto por las dudas. Sí, pero no es muy complicado igual acá. ¿Cuánto les da esa probabilidad? %15. Bien ahí, 0,15. O sea que 15%. La probabilidad de que sea del tipo THC siendo, perdón, la probabilidad de que tenga cámara lateral de venteo de gas siendo que es del tipo THC es del 15%. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer igual. Nosotros más usamos o hicimos de los sucesos independientes, me parece. Que fíjense, es esta otra parte. Sucesos independientes, acá dimos de cuando es solamente el producto. ¿Sí? Si son independientes, o sea que uno no tiene nada que ver con el otro, es esta parte. Igual esto no se preocupen que esta parte yo les voy a hacer como un mini parcialito para el viernes, un apunte obviamente, y todo esto va a estar, ¿sí? Pero es solamente esto, no es nada complicado. Y vi yo que pusieron ahí. Después, en el apunte que vi las aplicaciones por ahí, el armado de intervalos, también pusieron la prueba de hipótesis. Si bien la prueba de hipótesis nosotros no dimos el armado de intervalos o de la estimación de la media poblacional, en realidad, el parámetro poblacional MU. La aplicación por ahí del armado de intervalos, que es la última unidad que nosotros dimos, es corroborar o refutar hipótesis. Sí, pero eso no lo llegamos a dar. Por ahí no sé si lo ponen como aplicación solamente, pero bueno, no lo vamos a tomar igual. Sí, porque eso no. Sí es una aplicación. Porque para eso necesitamos una clase más, digamos, una semana más para entender la prueba de hipótesis. Bien, acá yo les puse otros ejercicios de este repaso de distribuciones de probabilidad. ¿Y esto qué es? Ahí veo los ejercicios, les puse de vuelta de esto. Bueno. Fíjense, esto es probabilidad condicional, hay 3 ejercicios acá. Planteen cualquiera, el que quieran, el primero este. El 30% de alumnos estudia inglés y francés, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen que ir definiendo los eventos, si pueden ponerle I, alumnos que hablan inglés, F, alumnos que hablan francés, entonces por ahí la probabilidad de los que hablan inglés y francés al mismo tiempo es ¿cuánto? El 30%. Y después dice, mientras que el 60% estudia francés. Encuentra la probabilidad de que un alumno que estudia francés también estudie inglés, dice. Entonces ahí tengo, ¿qué voy a calcular ahí? Dice que estudia francés, también estudia inglés. Lo que condiciona es que también, o sea, que también estudia francés primero y después dice también estudia inglés. Acuérdense que el que va segundo es el que está condicionando.
Y ahí solamente es cambiar la notación, pero es lo mismo, siempre es lo mismo. Es la probabilidad de la intersección de los eventos a intersección. Ah, escucha, le puse. Es I. Probabilidad de la intersección de los eventos sobre la probabilidad del que está condicionando, que es F. Bueno, y ahí como, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué nos quedaría? Solamente reemplazamos, ven y reemplazar nomás. $0,5. 0,5 es. 50%. Sí, fíjense que no es complicado, es reemplazar. Pero esta fórmula no la tienen en el apunte, así que yo por eso les voy a hacer un modelo de parcial y todo esto les voy a poner, sí, les voy a poner algunos ejercicios más, pero es eso, nada más es reemplazar, ¿sí? Puede ser que se combine con otro, voy a buscar uno que se combine con otro como para calcular las probabilidades usando la teoría clásica, por ejemplo, o si tengo que calcular alguna haciendo un diagrama de Venn, pero de esta parte es eso, es una fórmula nada más. Sí, es esta fórmula la que tienen que ocupar. Y les pongo por las dudas. Bueno, este otro, en una institución, el 75% de las personas juega al fútbol. Juegan al fútbol. Sí, acuérdense que tienen que definir qué es F, pero por notación acá ya se sabe. Personas que juegan al fútbol es F. 75 dice. ¿A qué? Y después dice y si el 20% de las personas, además de jugar al fútbol, también juegan al béisbol, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de la institución que juega al fútbol también juegue al béisbol? A ver. Lo mismo, otra vez la fórmula, ¿sí? ¿No sería al Igual tengo revés, que ver, profe? sí, al revés, porque tengo que ver los datos que me dan, ¿sí? Siempre miro los datos que me dan y lo que me condiciona, porque acá tengo la de F nomás. Otra cosa, por ejemplo, acá que había puesto yo, que juega al fútbol, también juega al béisbol. Entonces, béisbol acá es ese. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si necesito la probabilidad de B intersección F? ¿Es lo mismo que esto? Sí. ¿Es lo mismo que el que tengo? ¿Sí? Sí, es lo mismo, porque la intersección es conmutativa y aparte si ustedes ven en una tabla la intersección de dos eventos, siempre es el mismo, por más que esté al derecho o al revés, una esté primero o la otra esté segunda, sí, o en la inversa, lo mismo siempre es igual, o sea que eso no importa acá. Así que, ¿cuánto les queda eso? El 0,27, el 27%. Bien. ¿Me siguieron hasta acá con este? Que lo puse por las dudas. Sí, pero no creo que. 0,27 les dio. Sí, profe. Bueno, calculen este otro que es más o menos igual también.
El último. ¿Cuánto les da el otro? El 42%. Bien, La sí, probabilidad. 42%, redondeado 42%, exactamente. Esto sería probabilidad condicional. Acuérdense que nosotros habíamos dado, cuando dimos cuantificar el azar, la probabilidad de cuando dos eventos son independientes y solamente teníamos que multiplicar las probabilidades. Por ejemplo, si jugar al fútbol fuese independiente de jugar béisbol, solamente teníamos que multiplicar las probabilidades 0,75 y 0,20. Pero ¿qué pasa cuando una depende del otro? Hay una condición ahí. Entonces se ocupa, o sea, se usa esta fórmula. Pero fíjense que no es fórmula nada más, no es tampoco, no es mucho, no es muy complicado. También les traje por ahí para que repasemos distribuciones de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué distribuciones de probabilidad dimos? Dimos 3. ¿Cuáles son? 3, 4. Implícitamente dimos 2 en una, la generalizada, después una estandarizada. Después otra, vimos 2, pero nos quedamos redondeando con una, porque a partir de un experimento de una cosa sale se hace inferencia a la otra, digamos, o se toma a partir de una distribución la otra. ¿Qué distribuciones dimos? ¿Se acuerdan? La normal, La normal, exactamente. la normal Tenemos la estandarizada, que es una distribución, bien, la distribución normal, que la mayoría de las distribuciones son normales. Sí, nosotros tenemos esa distribución, pero lo que hacemos para poder analizar cualquier tipo de muestra, ¿sí? Tenemos un modelo matemático, que es la distribución como, normal como. La que, Estandarizada. bien, la que Analizar. está tabulada, exactamente. Ese es un modelo matemático que nos permite, ¿sí? Calcular probabilidades, ¿sí? De acuerdo a ese modelo que está estandarizado. Nosotros teníamos una fórmula para estandarizar variables, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, me da valores grandes acá, ¿sí? Pero sabemos que la media, por ejemplo, en la que está estandarizada, no tiene media acá, por ejemplo, 2 millones de pesos. Ni en la desviación típica es 500.000, ¿sí? Entonces, la media es 0 y el desvío típico o estándar es 1 en la estandarizada. Entonces, ¿qué hacíamos con esas variables para poder usar la tabla normal estándar? ¿La pasamos a Z? Bien, la estandarizamos, la convertimos a La Z. tabla de Z. Sí, nosotros habíamos repasado cómo es hacer a mano. ¿Se acuerdan que calculábamos Z, íbamos a la tabla normal estándar, buscábamos el numerito? Pero también lo que podemos hacer es usar Infostat. Y fíjense que en Infostat, ¿qué podemos hacer acá? Podemos poner, fíjense, la media y la varianza, dice. Si ponemos acá en la normal, me pide media y varianza. Lo podemos modificar acá. Y eso tenemos que tener cuidado porque me pide media y varianza, no me da acá. Fíjense que la varianza acá no me da el problema. ¿Qué me da el problema? Por ejemplo, en este. el desvío. El desvío estándar. Entonces tengo que tener cuidado de cómo obtengo la varianza a través del desvío estándar. La raíz cuadrada. No, No, al revés. Al al revés. revés. Al revés. Al revés, Lo tengo que elevamos al elevarlo al cuadrado. cuadrado, ¿sí? Esos cuidados tengo que tener y reemplazo y voy a obtener igual. ¿Sí? Acá tengo que ver qué operación hago porque me pide entre dos valores. Entonces, por ahí puedo poner 1. ¿Sí? Acuérdense que al mayor le quito al menor acá para obtener esa porción de probabilidad entre esos valores. Entonces, esas operaciones tengo que tener cuidado. Voy a calcular la probabilidad de 1.550.000 y le resto la probabilidad del otro más chico. ¿Sí?
Nosotros hacíamos el dibujo de la distribución, estandarizando, y después hacíamos de la otra manera, usando solamente el Infostat. Y acá, ¿qué tipo de distribución? Entonces, acuérdense que esta es para variables cuantitativas que continuas o no. Y para variables discretas teníamos otras dos, que son ¿cuáles? La binomial y la posó. Bien, ahí, ¿sí? En la binomial es bien característica, tiene unas características que podemos tener, tenemos dos probabilidades, siempre vienen representadas, ¿por qué? ¿Cómo se llaman? Y son excluyentes una de la otra. Éxito y fracaso. Bien, éxito y fracaso. El éxito es P, siempre me va a dar una de las dos probabilidades y la otra la tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, por ahí si me da el fracaso, ya puedo calcular el éxito o viceversa. En este caso, ¿qué me da acá? Y acuérdense que el éxito no tiene que ver con la opción afirmativa de alguna pregunta. Tiene que ver con el tema de interés que tiene el ejercicio. A eso hace referencia el éxito. También la característica de P es que se mantiene constante en todas las repeticiones del experimento. Pero podía pasar que se redefina en algún momento el problema y el éxito o la cuestión de interés sea otra, ¿sí? Entonces podemos redefinir. Pero P se mantiene constante para un determinado tema de interés que lo enunciemos de antemano, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Q es el fracaso. Esto a mano lo calculábamos con la fórmula que tenía el número combinatorio ahí, pero también lo podemos calcular con el Infostat. Fíjense que para calcular la binomial acá lo que necesitamos es el total, ¿sí? N de intentos que tiene en cuenta, el éxito, y después de ahí podemos calcular el valor de X solamente, ¿sí? Bien, y la otra distribución se conoce como la límite de la binomial y como dijo Alex, el compañero, es la de Poisson. Sí, esta tiene una característica particular que si bien el dato es como que surge del conteo, está relacionada como con otra variable de naturaleza continua, ¿sí? Es como una distribución rara, por ahí se puede decir. Es como la límite de la binomial porque también otras características que puede tener y que se tienen en cuenta es que n por p es menor o igual que 5, es menor que 5, perdón. Y a veces cuando pasa esto, que el valor de p es muy pequeño, ¿sí? Y n es bastante grande, se opta por una distribución de Poisson, ¿sí? Eso también es otra característica. Así que estas tres son para repasar, ¿sí? Vamos a hacerlas todas igual. Bien, calculemos esto entonces. Otra cosa, fíjense que acá, aquí no nos pregunta por una probabilidad acá. La probabilidad que un artículo producido por una fábrica sea defectuoso es 0,02. Entonces, ¿cuánto vale el fracaso? 0,98. 8. Bien, 98. 0,98 es Q. Se envió un cargamento de 10.000 artículos a unos almacenes. Hallar el número esperado de artículos defectuosos, la varianza y la desviación típica. Nosotros en las clases habíamos calculado probabilidad, por ejemplo, de que exactamente puede ser 100 de esos 10.000 artículos sean defectuosos. Eso también lo podemos calcular con el programa, no hay problema ahí, por ejemplo. O que entre 100 y 150 sean defectuosos, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo habíamos hecho en clase. Pero ¿qué pasa si nos pregunta el número esperado de artículos defectuosos? ¿Qué vamos a hacer ahí? Si ustedes ven, eso sí está en el apunte. Es bastante sencillo igual. N por P. Exactamente. El valor esperado es como el promedio, ¿sí?
Y se calcula n por p nada más. Lo que no recuerdo es Fíjense. la varianza y la desviación típica. Eso no me acuerdo. Esto. Pero fíjense que si acá yo tengo el desvío típico, ¿cómo voy a obtener la varianza? ¿Cómo obtengo la varianza? ¿Le saco qué cosa a esto? Ahí está, la raíz. N por B Le sacamos la raíz y ya tenemos la varianza, ¿sí? Porque acuérdense que el desvío típico, por más que sea poblacional, siempre surge de la varianza. Entonces decimos el desvío típico es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces acá, ¿qué me está sobrando para obtener la varianza? Esa raíz cuadrada nomás. Entonces acá, por ejemplo, si llega a haber un ejercicio que les pide el valor esperado, acuérdense que es la esperanza, ¿sí? Entonces acá nos pide calcular 3 cosas. Nos pide el valor esperado, que es la fórmula que n por p, ¿o no? Ahí vayan calculando igual. Después nos pide la varianza, que lo podemos poner con b así, ¿sí? A esto acuérdense que tiene varias notaciones. También se le pone como mu a este también, el valor esperado, también es mu. La varianza es sigma cuadrado, que es un parámetro, o lo podemos poner b corta con la x en corchetes. ¿Y esto qué es? N, ¿por qué? Por P por Q. N por Q. Bien. Y también nos pide la desviación típica, que era lo mismo, ¿sí? Pero raíz cuadrada, porque siempre el desvío típico surge a partir de la varianza, ¿sí? Fíjense que nos pueden preguntar estas cuestiones también y no es tampoco nada de otro planeta, ¿sí? O lo que hicimos en la clase, por ejemplo, de que hallar la probabilidad de que exactamente 500 artículos sean defectuosos. De ahí nos estaba pidiendo un valor de probabilidad específico, que eso sí lo dimos en clase. Así que, ¿cuál es el valor esperado de artículos defectuosos? ¿Cuál es el valor esperado? 200. Bien, ahí 200. 200. ¿Por qué? Porque n por p, que sería 0,02 por 10.000, nos da 200. Eso es solamente lo que hay que hacer. Ay, por 10.000. Entonces, si le llegan a preguntar, por ejemplo, algo de esto, es solamente aplicar fórmulas. Si no, me van a pedir calcular entre dos valores específicos o el de algún valor, como veníamos haciendo en clase, de x igual a algún valor. N por P por Q, ¿cuánto les dio? 196. Bien, entonces N otra vez son los 10.000. Ahí arriba puse al revés, pero igual es conmutativo el producto, pero N por P, 0,02. ¿No da 160? A ver, ¿cuánto me dio a mí? 196. ¿Por Q qué es cuánto? 0,98, ¿no? 98. Ah, 0,02. Uy, perdón. Madre mía. Y ahí da 196. Bueno, y a esto le sacamos la raíz cuadrada al 196 y ya tenemos sigma, por ejemplo, que nos habían preguntado también. ¿Cuánto es? 14. Bien, 14. Esa es la desviación típica, ¿no? Sí, desviación típica o esta. Sí, después nos pueden pedir de ahí calcular a ver que exactamente, como les dije, 500 de esos artículos sean defectuosos. Y ahí sí vamos a un valor específico de X, que lo ponemos acá igual. Binomial ponemos N, ponemos el valor de P y un valor determinado de X. Entonces, por ejemplo, N era 10.000.
Si le dicen calcule que exactamente ¿cuántos artículos? Cualquiera. El valor de X, por ejemplo, 500 sean defectuosos. Específicamente algún valor de X y lo calculábamos. ¿Sí? Acá nos da un valor re chico igual, con notación científica. ¿Qué otra cosa? Entre dos valores nos puede pedir también. ¿Sí? En este caso pide solamente eso. Yo les voy a traer igual como un examen para la clase que viene, cosa que les quede para seguir practicando. Bueno, fíjense que esta sí tiene varias características, que es la de Poisson, ¿sí? Cierta enfermedad tiene probabilidad de ocurrir con una probabilidad P de 1 sobre 100.000. Lo que en medicina se denomina prevalencia. Calcula la probabilidad de que en una ciudad de 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. ¿Cuál sería en dicha ciudad el número de enfermos esperado? Fíjense que acá también nos pregunta el valor esperado, no nos pregunta el... Ah, no, pero dice, haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Y después también nos pregunta el número de enfermos esperados. Dos cosas nos pregunta. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular esta probabilidad acá. $100.000. ¿Qué más nos da de dato ahí? No, 500.000. ¿Cuánto les dio esto? $0,00001. 4 ceros o no. Sí. 10 a la menos 5. Bien, ¿y qué nos pide que calculemos? Fíjense que a lo que voy a ir acá también es para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos al apunte acá. Probabilidad de que X sea mayor a 3. Sí, eso nos pide. Fíjense que nos da, se dice que es una distribución límite de la binomial, la distribución de Poisson, ¿sí? Esta también es para variable discreta, pero con un soporte continuo, ¿sí? Esto era por ahí el ejemplo que teníamos. Tenemos el ejemplo ahí analizado, tenemos cómo calcular una probabilidad de un valor cualquiera de la variable aleatoria, ¿sí? Fíjense que, ¿qué era lambda? ¿Qué es lambda? Esperanza, ¿no era? ¿Qué es lambda acá? Fíjense, acá está. Es el promedio de la distribución, ¿sí? Fíjense que acá tiene otra notación nada más. Acuérdense que es la base de logaritmos neperianos y si quiero calcular alguna probabilidad en específico, ese es el valor de X que está acá en la fórmula. Y ese signo es el X factorial. El factorial de un número es el producto sucesivo hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, eso todo lo que nombra acá. Lambda es el promedio que lo podemos calcular n por p, porque también nos pide ahí, fíjense en el ejemplo, el valor esperado.
¿sí? Acá está, miren. Aparte también, la esperanza matemática coincide con la varianza y coincide con, o sea, el promedio es igual a la varianza, eso quiere decir. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas características que, por ejemplo, no están en el apunte. Que siempre n por p, por ejemplo, es límite y es ahí, n por p siempre es menor que 5, o 5 en este caso. Como es muy límite, por ejemplo, si ustedes hacen 0,0001 por 500.000, ¿cuánto les da? 5, ¿no? Sí, 5. es 5. Casi siempre para usar la de Poisson dice que lambda, que es n por p, sea menor que 5. Pero esta es medio límite, entonces podemos optar por usar la de Poisson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide acá calcular? Ya tenemos acá, fíjense, ¿cuál sería en dicha ciudad el número de enfermos esperados? Ya calculamos. ¿Cuál sería? Sí, son 5. Bien, eso es. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de que haya más de 3 personas con dicha enfermedad? Dice más de 3 personas. X mayor a Bien, mayor a 3. 3. Entonces lo que podemos hacer también es, y tenemos que calcular a mano, es 1 menos la probabilidad de los X menores o iguales que 3, ¿o no? Pero como nosotros tenemos el Infostat, eso no hace falta porque es más rápido, ¿sí? Nos arroja directamente todo lo que necesitamos. Solamente reemplazamos y ya nos da el valor, ¿sí? Vamos a, son acá, lambda nos pide. ¿Cuánto es lambda? 5. 5. 5. ¿Y el valor de X? 3. 3. 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿qué nos decía? De que X 3 menor o igual a 3. sea mayor a Que 3. haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Ah, El 73%. Bien ahí. Sí, 73%. Vieron que con el Infostat es como más rápido. porque ahí es. Ah, más de 3. Está bien, sí. Sí, sí. Sí, eso hay que ver. Si hacemos a mano, por ahí hay que ver la manera de hacer estas cuentitas, pero como el programa nos arroja ya el valor, ya está. Bueno, este queda de tarea. Sí, yo les voy a traer algo integrador, sí, de todas las unidades, como para que repasen todo antes del examen, ¿sí? Y esta queda de tarea, porque ya se Y el hizo la PDF hora. de la clase número 10, esos ejercicios también. Sí, porque vi que les pusieron 2 nomás y no abarca todos los temas igual. Sí, yo les voy a hacer un mini parcialito para que esté todos los temas de, al menos un ejercicio de cada tema. Sí, Bárbaro. bueno, Buenas noches. nos vemos la próxima. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos Chao. vemos. Gracias.